Hoy nos acompaña María Ángel Estene, ella es abogada. Bienvenida, María Ángel. Hola, buenos días. También está con nosotros Antonio Martínez Jimeno, el pediatra de aquí del Hospital Universitario de Toledo. Bienvenido. Antonio, que ya estuviste con nosotros hablando de la gripe hace poquito tiempo. Y Ana María del Álamo, ella es psicóloga, además, qué palabra. Bienvenida, Ana María. Pues decía yo que esa palabra maltrato infantil ya nos duele cuando la oímos, porque nos parece imposible que alguien pueda hacer daño a un bebé, pero a veces esas cosas pasan. Pasan más de lo que quisiéramos. Eso es lo que iba a decir, más habitualmente de lo que uno se piensa. Sí. Y yo creo que cuando hay un niño pequeño debemos de estar alerta, o sea, tienen que encender todas las alertas, porque incluso nunca nos podemos imaginar que la persona que pueda maltratar a veces pueda ser la más cercana. Entonces, hoy queremos hablar de cómo tenemos que actuar en el caso de que nosotros seamos testigos o vivamos una escena de estas características de maltrato infantil. Lo primero de todo tenemos que hablar de los tipos de maltrato, porque ¿qué es el maltrato infantil desde el punto de vista jurídico? El maltrato es todo aquello que altere lo que es la pacífica convivencia que tiene que tener un menor. Aparte del luego ya, pues por supuesto, si se le causan lesiones, también sería otro tipo de maltrato, ¿no? Pero a nivel jurídico es todo aquello que la pacífica convivencia, lo que tiene que tener un menor en su casa, todo eso ya que lo altere sería un maltrato hacia un menor, no necesariamente lo que la gente se piensa, que a lo mejor alguien le pegue o que no es pegarle a la criatura. No, o sea, simplemente hay muchos tipos de maltrato, como en los adultos, ¿no? Pero en los menores es más específico también eso, sobre todo el alterar la pacífica convivencia que tiene ese menor en su y aquí que está nuestra psicóloga, está ese maltrato físico y el maltrato también psicológico. Obviamente. Y se dice, ¿se puede maltratar? Nos preguntamos, ustedes pueden intervenir si quieren, ¿se puede maltratar psicológicamente a un bebé? Sí, también se puede maltratar psicológicamente a un bebé haciendo dejadez de funciones que necesita ese bebé. Es decir, si yo no cubro sus necesidades básicas y además los niños a esas edades tienen muchas necesidades de apego, mucha necesidad de contacto físico, si no se lo doy, también es un maltrato. Y aunque parezca que esto no se nota ni se ve, vosotros los profesionales de la medicina y los pediatras veis muchas más cosas de las que nos imaginamos. Es decir, que cuando llega un bebé al hospital que ha sido víctima de maltrato, aunque unos padres nieguen que no ha habido, hay rasgos, indicios que os pueden llevar a pensar que esa criatura ha podido ser maltratada, doctor. Naturalmente hay en los más pequeños falta la prueba que en los mayores hay, que el propio niño lo diga. En los pequeños que no pueden decirlo hay ciertas lesiones físicas que indican claramente que no son accidentales. Y eso está bien establecido. Todos los profesionales sanitarios reciben una formación muy extensa para ser capaces de detectarlo. Aún así pensamos que no detectamos nada más que una fracción de lo que se produce. O sea, que se detecta menos de lo que realmente se produce. Sí. ¿Y eso por qué? Porque las lesiones que se producen por maltrato y las que se pueden producir desde el punto de vista accidental pueden solaparse en su aspecto. Y a veces el maltratador o la familia pues no lo cuenta y da una explicación alternativa. Y aunque los profesionales sanitarios estamos muy acostumbrados a estar, como decimos vulgarmente, con la mosca detrás de la oreja y estar siempre pendientes de esto como causa, pues creemos que a pesar de todo se nos pasan casos. De hecho, en Castilla-La Mancha también hay unas cifras que no nos gustan demasiado porque quizás son las estadísticas, pero que hay pues un porcentaje bastante alto de niños que han podido ser maltratados. Entonces hay que vigilar todo esto bien de cerca a través de los distintos cauces de la Consejería de Bienestar Social, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Nos sorprende o nos llevamos las manos a la cabeza, esto nos ha pasado, si hemos llevado a nuestro hijo al hospital y resulta que nos empiezan a hacer unas preguntas porque tiene una serie de lesiones que no son compatibles con lo que nosotros estamos contando. Esto también tenemos que decírselo a nuestros espectadores. ¿Es necesario, es bueno para nuestra criatura ese protocolo que se activa en el hospital? Normalmente los profesionales sanitarios, los médicos y las enfermeras, por ejemplo en urgencias pediátricas, que es mi ámbito, naturalmente preguntamos con mucha delicadeza y mucha cortesía, pero también con mucha firmeza. Y finalmente he de decir que no es el pediatra ni la enfermera
el obligado a establecer el origen de la lesión. Si sospechamos que pueda haber algo más, nosotros damos conocimiento de forma inmediata a las autoridades judiciales y policiales, que son los encargados de establecer esto. Vamos a hablar ahora de lo que es el ingreso hospitalario de protección, pero aquí tenemos a nuestra letrada que nos puede indicar cómo se activa ese protocolo en el momento en el que el doctor, en el que el pediatra observa o comprueba que hay unas lesiones que pueden ser compatibles con un maltrato. Claro, la autoridad judicial debería de estar informada. Claro, eso se informa a la autoridad judicial, y aquí quien interviene es el Ministerio Fiscal, que es el que vela por proteger a los menores, ¿no? El fiscal, aunque todos creemos que el fiscal lo que tiene es una mera función acusadora, porque todos lo vemos como en las películas o en los juicios, como que es el malo. Sí, como que es el que acusa, pues en el caso que hay menores implicados es el que los protege. Entonces, a partir de ese momento, el fiscal, dentro de esa función de protección, lógicamente el juez en la función de instructor, de investigador, son los que tienen que ver si esas lesiones han sido accidentales, no han sido accidentales, según luego la edad del niño. Claro, si son bebés, por supuestísimo no, pero si son niños de hasta 14 años se hace lo que se denomina una prueba preconstituida, que esa prueba es al objeto de no victimizar al menor, para que el menor no tenga que estar repitiendo constantemente a lo largo de un procedimiento judicial lo que le ha ocurrido, ¿no? Entonces ahí sí que juegan un papel muy importante los psicólogos, porque es una prueba que se hace con los psicólogos. No se le formulan a los menores las preguntas directamente por los abogados ni por el juez, sino que se le formulan a través de ese psicólogo. Y bueno, pues es de tal forma que para el menor, ¿no?, pues intentar evitar lo máximo posible la victimización del menor, que ya bastante tiene con, bueno, pues haber sido a priori supuestamente maltratado. Yo decía Castilla-La Mancha, pero Castilla-La Mancha estamos a la cola, ¿eh? No se piensen que en Castilla-La Mancha estamos en cifra roja, ni mucho menos. De momento podemos estar a la cola. En otras cosas a lo mejor estamos peor, pero en esto no tenemos tantos casos, ¿verdad?, de maltrato. Doctor, hablábamos precisamente de esa normativa y de ese proceso de intervención. ¿Qué ocurre cuando vosotros detectáis que hay esa mosca detrás de la oreja que tú nos describías? Porque tiene que ser bastante violento para vosotros también, ¿eh? Imagino. Bueno, forma parte de nuestra profesión y lo hacemos con total naturalidad y con total diligencia. Quiero decir, nosotros cuando en el ámbito de urgencias, como que repito, es en nuestro ámbito, cuando detectamos una lesión que puede ser por maltrato, nosotros levantamos el teléfono inmediatamente y nos ponemos en contacto con el juez de guardia. En Toledo, como hay varios juzgados de guardia, dependiendo de la zona, pues tienes que saber si es en Toledo, si es en Illescas, si es en Torrijos, y se llama. Y hay que, nuestros oyentes tienen que saber que, al igual que los sanitarios, tanto la autoridad judicial como la autoridad policial está vigilante y disponible las 24 horas del día, cualquier hora del día o de la noche. Cuando se levanta el teléfono se avisa al juez y el juez ya toma sus decisiones, que normalmente suele implicar la visita al forense y la activación de la policía judicial. Que a veces es difícil, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, está esa criatura acompañada de su propio maltratador, incluso en los hospitales hay un espacio reservado en el caso de que se tuviera que hacer esa separación, ¿verdad? Pero que no, se utiliza poco, pero existe. Esa separación es muy delicada, que muy delicado porque eso, a no ser que sea una cosa muy obvia y que la autoridad judicial pueda hacerlo de forma inmediata, la experiencia te enseña de que en general no puedes hacerlo, o sea, el niño tiene que estar con sus padres. Exacto. Aunque pienses que quizás sea a su alrededor quien lo esté produciendo. Entonces, y nosotros, naturalmente, no podemos hacerlo. Nosotros, esos niños se ingresan y en el ámbito Ese de es el ingreso hospitalario del que hablábamos, ¿verdad? Realmente la mayoría de las lesiones que llegan en el hospital y que pensamos que pueden ser por eso, se hace un ingreso de protección que nos ayuda primero a establecer el alcance de las lesiones, se hace también como asistencia sanitaria y estudio del origen de las lesiones. Y también para dar tiempo a que el resto actúe, que la policía actúe, que los jueces actúen, y también para tener al niño más vigilado, porque en el ámbito de un ingreso es más difícil, incluso aunque haya sido la familia, vamos a suponer un ejemplo supuesto, aunque le estemos ingresando junto al presunto, a la presunta agresor, siempre en el ámbito de una habitación hospitalaria, con las visitas de los profesionales, supone que está protegido. hay una mayor protección que en el domicilio.
y por eso se hacen esos ingresos que llamamos técnicamente ingresos de protección, y después finalmente pues es la autoridad judicial y policial la que va aclarando cuál es el origen de las cosas, porque nosotros a partir de ahí nos centramos en salvar a esa criatura, en curarlo. curar al niño y darle el apoyo. El apoyo de trabajo social, el apoyo psicológico, porque no hay que olvidar que el maltrato no solamente tiene el efecto, o sea, se puede maltratar psicológicamente, sino que tiene el efecto, el maltrato físico tiene un efecto psicológico muy duradero y durante mucho tiempo, que va a necesitar apoyo. Exactamente, ese maltrato psicológico y y ahí creemos que tu testimonio también es importante como psicóloga, porque muchas veces vamos a hablar del síndrome del bebé zarandeado que tanto se está hablando últimamente. Lo habíamos escuchado todos, que no se puede zarandear un bebé, pero ahora como que esto se ha puesto, está de plena actualidad y todos sabemos por qué. A veces, ¿qué ocurre? O sea, a veces los padres perdemos un poco los papeles, nos ponemos demasiado nerviosos. A ver, también es verdad que tenemos que contextualizarlo, ¿no? En lo que se pasa como padres primerizos, que esto también es más común en papás primerizos. Es verdad que durante el embarazo, y es algo que también trabajamos desde el ámbito de la psicología, las expectativas que los papás se forman de cómo va a ser el tener a su hijo, cómo va a ser encargarse de ese niño. Es muy importante trabajarlo a nivel psicosocial, ¿no? Porque muchas veces no nos planteamos que no va a ser como un muñeco, no va a ser un niño que va a llorar cuando yo quiera. Hay una premisa importante que la apunta también el doctor Antonio, que el zarandeo nunca se hace con cariño. No, el zarandeo no es una respuesta normal. Los pediatras y las enfermeras pediátricas, cuando enseñan o asesoran con los cuidados de un recién nacido, es una de las cosas en las que se insiste, porque el zarandeo, como digo, no es una respuesta normal y no debe hacerse nunca. Y las lesiones, cuando se producen lesiones, es que ha sido un zarandeo suficientemente fuerte como para producirla, de tal manera que no hay ninguna duda de que a los niños no se les puede zarandear. Eso es lo que tenemos que aprender. Claro. Eso es súper claro, estoy totalmente de acuerdo con mi compañero, pero es verdad que hay veces que son papás que están al límite, ¿no? Pero que no es una justificación, obviamente, pero sí que es para un poco que contextualizárselo a los oyentes y que entiendan, ¿no? Que muchas veces cualquiera puede llegar a ese punto. A ver, claro, pero no podemos decir porque estén al límite. Yo he tenido 2 hijas gemelas y os podéis imaginar. Sí. En la vida se me ha ocurrido, te quiero decir que nosotros, como padres, también tenemos que ser conscientes de hasta dónde debemos o no debemos llegar. Y si no estamos preparados o no sabemos solucionar una situación determinada, pues pedir ayuda. Hombre, eso está claro. Lo que pasa que sí que es verdad que hay casos en los que puede ser de forma accidental. Claro. Hay veces que... Porque a veces yo he pensado, muchas veces podemos pensar, a lo mejor de una caída. Claro, o sea, que puede haber algo que entra como... Bueno, pues con unos indicios de maltrato y luego tras la investigación pues ver que ha sido algo accidental. No todas las, bueno, por suerte, no todas las veces que entra un bebé o un niño lesionado a un hospital es porque le hayan estado maltratando en su casa, ¿no? Sino que pasan cosas accidentales igual pero que también nos pasan a los adultos. Hay que poner un poco también, creo que es importante que señalemos que evidentemente la mayoría de las veces no se ha hecho con ninguna intención, la mayoría de las veces, eso es así. Por lógica. Por lógica entendemos que es así, pero también es importante que entendamos que porque sea nuestro hijo, porque pensemos que nos pertenece, no podemos hacer lo que nos dé la gana con él. Eso está claro. Que yo creo que hay una línea ahí un poco totalmente. Ahí fina, va yo no con sé. lo de la intervención a nivel psicosocial, que me parece súper importante en los padres, ¿no? Por ejemplo, nosotros desde el centro llevamos a cabo una escuela de padres que vamos haciendo por los coles, porque nos parece importante la intervención a nivel psicosocial con los papás, tanto antes de ser papás como durante el hecho de ser papás. Yo soy madre y sé que hay muchas veces en que uno puede necesitar que le echen una mano, ¿no? O puede incluso necesitar hablar con otros padres y que te digan, oye, pues mira, esto me ha pasado a mí, ¿no? Y yo lo solucioné así o busqué ayuda en tal sitio. A mí me parece que como sociedad eso es muy importante, ¿no? El apoyo, la tribu, ¿no? Que hablamos muchas veces en psicología, la tribu de mamás que te apoyan, la tribu de papás que el se madrear, apoyan. que decimos a veces un poco cansino. Lo que pasa es que el maltrato no solamente, a veces ocurre también que hay casos en los que el maltratador es su padre o es
También puede ocurrir que uno de los cónyuges claro, no sepa... por eso que Efectivamente, normalmente, a ver, sí. hablando, bueno, ahora es más frecuente por desgracia porque la violencia doméstica y que el maltratador sea el padre más que la madre, aunque también hay casos indudablemente en que es la madre la maltratadora, ¿no? Entonces, si en esa casa hay ese ambiente de maltrato, ya no es cuestión, o sea, es una intervención mucho más de unos padres primerizos, o sea, eso ya es... violencia. Claro, Eso ya sí, es que sería eso, violencia intrafamiliar, que ya claro, es otro caso claro, diferente. sí, pero que también hay muchos casos de maltrato infantil que quedan solapados por la violencia que se está dando hacia uno de los progenitores. Y cuando ocurre ya un caso en el que se verifica totalmente que ha habido, después de la investigación, un maltrato, ¿a ese niño automáticamente deja de estar con sus padres? A ver, ese niño, pues cuando hay ¿O maltrato... en qué momento se decide que el niño no está con los incluso, padres? mira, puede haber indicios de maltrato y se pueden fijar órdenes de alejamiento. O sea, si hay O sea, que indicios, también están sí, claro, a ver, vamos a ver, o suspensión de un régimen de visitas en casos de padres que están divorciados o separados. No hay que esperar necesariamente a que se haya acreditado fehacientemente que ha habido ese maltrato, ¿no? Sino que también, pues al igual que ocurre con los adultos, hay unas medidas de prevención. En este caso, pues órdenes de alejamiento, suspensión del régimen de visitas, puede haber una retirada de la guardia y custodia, el que esos menores pasen a estar tutelados por los organismos públicos, incluso antes de que haya salido el juicio, porque los juicios, por desgracia, totalmente. Si estamos esperando a que salga el juicio, podemos... Claro, entonces no se va a dejar a esa criatura, a esos menores... O sea, que esa criatura está protegida, eso Claro, es importante sí, que lo digamos también. Está protegida, y lo que es muy importante, porque la gente... Pues lo que ha dicho el doctor, o sea, no solamente pueden denunciar lo que son los médicos o los centros escolares, sino que cualquier persona que estemos viendo que se está maltratando a un niño, de la forma que sea, ¿no? Desde, a lo mejor, con la mendicidad, con, pues, que esté mal alimentado, porque hay muchas formas. Hay ¿no? muchas formas de maltrato, pues exacto. debe comunicarlo y ponerlo en conocimiento de las autoridades o de las fuerzas de seguridad. No solamente esperar a que ese niño vaya... el pobrecito, o le lleven, porque a veces o se enteren en el colegio. Totalmente. Y a veces es demasiado tarde. Por ejemplo, en cuanto al zarandeo, que insistimos en lo importante que es en que nos quedemos con que no se debe zarandear a un niño, 1 de cada 10 niños fallece por zarandearlos. O sea que las estadísticas son demasiado altas. Entonces, las lesiones que se pueden generar en esa criatura a veces son irreversibles, doctor. No. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué pasa cuando nosotros zarandeamos en la cabecita de un bebé? Pues que hay un traumatismo muy violento, porque el sistema nervioso central se mueve de un lado para otro, choca, los vasos se el cuello ocluyen no tiene sujeción y puede llegar a producir lesiones muy graves, efectivamente. De tal manera que, por eso la seriedad cuando decimos... lesiones y secuelas. Claro. Porque después a lo mejor conseguimos salvar la vida de esa criatura, pero puede haber unas secuelas. Pueden quedar lesiones permanentes. Digamos que el síndrome del niño zarandeado es un síndrome que se conoce de antiguo, porque en todas las culturas... Las abuelas siempre han dicho, no lo zarandes al chico. O sea, eso sí que es una cosa que se ha escuchado siempre. Bueno, pues no, es que no sobre todo no se debe hacer nunca como respuesta a algo que hace el niño. O sea, quiero decir que eso... Y no cabe ninguna duda. Y la gravedad de las lesiones es importante, y después se reconoce con una cierta facilidad, de tal manera que nosotros en menos de 24 horas un equipo hospitalario puede establecer con absoluta garantía, dentro de los márgenes que da la medicina, de que el origen de las lesiones ha sido ese. Se puede comprobar perfectamente. Sí, hay datos objetivos que permiten saberlo. Claro, porque cuando un niño es más mayor, pues sí que ya podemos intervenir de otra manera. Entonces ahí, por ejemplo, la figura del psicólogo también es muy importante, porque podéis hacer una entrevista, ahí te lo cuentan, hablar con el niño, ya es distinto. Ya te lo cuentan, pero es verdad que también en niños un poco más pequeños, no tan pequeños, pero sí en una primera infancia, donde a lo mejor el lenguaje verbal todavía no está del todo establecido. Los dibujos también. Los dibujos, las pruebas proyectivas, con las que yo, por ejemplo, a nivel personal trabajo mucho y me fío mucho de ellas, son muy relevantes en cuanto al testimonio. Y muchas veces te das cuenta de la situación que puede estar pasando el niño gracias a las pruebas proyectivas. Gracias a un dibujo. Sí, totalmente. Los niños expresan muchísimo a nivel creativo. Y donde la lengua no llega, el dibujo llega perfectamente. Incluso aunque sea un garabateo. Un garabateo que a lo mejor tú Por un ves... garabateo vosotros ya podéis ver indicios de que esa criatura puede estar pasando Podemos ver indicios de la situación complicada. emocional del niño perfectamente, porque en el garabateo ya se expresa la frustración que puede tener el niño, el dolor que puede tener el niño,
Y muchas veces en niños más mayores que sí tienen un lenguaje verbal más establecido, aún así las proyectivas nos pueden estar dando una imagen que a lo mejor el mismo niño todavía no te da. Hay que tener en cuenta que cuando un menor sufre maltrato, y sobre todo si es de parte de los papás, ¿no? Siguen siendo sus papás. Es decir, la lealtad que él tiene, el niño va a tender a pensar que el problema, la culpa es suya. Entonces muchas veces por eso tardan mucho en verbalizarlo, tardan mucho en comunicarlo, ¿no? Y muchas veces se comunica que, por ejemplo, nosotros desde la privada sí que tenemos más contacto con este tipo de casos, porque a lo mejor un profesor o profesora ha visto unos moratones de refilón o ha visto tal y ya se ha sentado con el crío y es cuando él ha verbalizado todo lo que estaba pasando. Y a lo mejor esto ya es de mucho tiempo. De mucho tiempo. Ahí es donde descubrís vosotros que ha habido un maltrato que se ha prolongado en el tiempo. Lo que estaba diciendo la psicóloga, en las preconstituidas les hacen dibujar y luego en los informes que hacen, porque se hacen informes de veracidad, entre comillas, solo de veracidad, ¿no? Porque claro, también hay niños pues, que pueden inventarse el maltrato, ¿no? Entonces, ella lo sabrá explicar mejor que yo, con el compendio de lo que el menor expresa y con los dibujos y con todo, aunque sí que es verdad que en maltrato no hay unas pautas como para saber hasta qué punto ese niño ha sido maltratado o no, porque lógicamente es lo que ella estaba comentando, ¿no? No dejan de ser sus padres, pero sí que se tiene en cuenta, y es muy interesante lo de las preconstituidas, no solamente por el hecho de no victimizar al menor y que esté repitiendo constantemente en un juicio lo que ha ocurrido, ¿no? Sino porque, claro, los profesionales de la justicia, el juez, el fiscal, los abogados no somos psicólogos, entonces la forma en la que se le realizan las preguntas y la forma en la que se puede llegar a que ese niño diga realmente lo que siente y lo que está viviendo en su casa, pues es muy importante lo que ya comentaba, el tema de los dibujos y el tema... Ahora que lo dices, es verdad que luego hay que contextualizar unas pruebas con otras, pero por ejemplo hay indicios dentro de las pruebas proyectivas que nos dan una imagen, no siempre es 100%, por eso te digo que hay que contextualizar con otras pruebas, ¿no? Y con las entrevistas, pero hay indicios dentro del dibujo que nos pueden decir si eso pertenece a la ficción o el niño está conectado con la realidad. Con la realidad. También es importante que insistamos, y por eso también queríamos traer este tema hoy a nuestro programa, a este programa de la televisión pública, que lo que tenemos que tener claro es que es muy importante que nuestra infancia esté protegida. O sea, que nuestros niños estén protegidos. Sí, hombre, eso es muy y damos garantía de que es así aquí en nuestra región, en Castilla-La Mancha. Y creo que también es importante que insistamos que después de todo lo que estamos escuchando últimamente en los medios de comunicación, no nos gustaría que esto suponga que muchos padres dejen de llevar a sus hijos al hospital cuando ocurre alguna circunstancia accidental. Doctor, por miedo a que puedan... ¿Me estáis entendiendo, verdad? Hombre. O sea, que en el hospital no va a haber un juez ahí que va a estar juzgando lo que quiero decir, Antonio, por parte vuestra, porque al final también los médicos en situaciones así os veis comprometidos, que lo que se va a hacer es salvaguardar en todo momento la salud del niño. Claro, la actividad principal de un hospital es la asistencia sanitaria, pero igual que a cualquier otra edad, los profesionales sanitarios tenemos obligaciones que nos impone la ley de dar conocimiento de aquellas cosas que pudieran ser. Entonces, en realidad los niños cuando se lesionan es cierto que acaban en el hospital, y es muy frecuente que la persona que lo ha maltratado lo acabe llevando al hospital, y ese es para nosotros es lo que ocurre lo normal. a colación de lo que y que la mentira se pilla. Claro, y que la mosca del otro de la oreja está, bueno, y que la mentira se acaba nosotros lo que buscamos claro, es la explicación de las lesiones, la explicación de las circunstancias, y las consideramos todas. Y nosotros, como ya he dicho, nosotros no somos ni Policía Nacional ni Guardia Civil ni los jueces, pero sí trabajamos como una institución en perfecto contacto con estas personas que tienen esa obligación, ¿vale? y que lo hacen estupendamente. Entonces, yo creo que nadie debe temer ir a un hospital, y sobre todo si quiere a sus hijos, y bueno, pues nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Totalmente. Sí, porque las lesiones accidentales no están penalizadas. Exactamente. Entonces, a ver, si se te ha caído el niño, no vas a dejar de llevarlo al hospital por miedo a que te digan que lo has tirado tú. De hecho, yo sinceramente no creo que ningún padre coja miedo a llevar a un hospital al niño. De todo ahí. Hay de todo, pero vamos, como madre yo sé que somos los primeros que salimos corriendo en cuanto pasa cualquier cosa. Y que contemos siempre la verdad, y lo que aprendemos de esta charla que hemos tenido aquí es que por favor no se zarandee a los niños y que los profesionales están para ayudar.
Exactamente. tanto desde el punto de vista sanitario, nuestros abogados como nuestros psicólogos. Muchísimas gracias, Así María Ángeles, a ti, Gracias, Antonio, gracias a gracias, vosotros. y a ti, Ana María, gracias por acompañarnos y por intentar poner un poquito de luz sobre lo que es el maltrato infantil.